Quiero darle bienvenida a esta clase, se llama Arraigados en Cristo. Y simplemente vamos a abordar por qué necesitamos una fe con fundamento. Ahora, el propósito de esta clase de Arraigados en Cristo es ayudar a los creyentes a estar firmes, arraigados en Cristo y en la verdad. Ahora, mira, tengo un bosquejo. Desde ahora en adelante, los sugieres no le van a dar uno a usted. Va a haber unas mesas allá afuera. En la entrada usted va a recoger el suyo. Entonces, vamos a acostumbrarnos a tenerlos allá listos para que usted solamente entre y pueda recoger el suyo. Esta clase va a durar nada más 30 minutos. No va a haber canto, no va a haber ofrenda. Va a ser una enseñanza donde yo voy a contestar una pregunta, voy a abordar un tema. Quizás hay temas que el día de hoy donde la gente tiene preguntas o cuestiones. Entonces quiero abordar ese tipo de temas. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? La semana pasada hablé con una señora. La señora me dijo eso, me dijo es que la Biblia la escribió un hombre. ¿Y cómo voy a confiar lo que un hombre escribe? Entonces esa idea ella no se inventó esa idea, alguien le implantó esa idea. Entonces ella empieza a dudar ahora en la palabra de Dios. Y los cristianos también van a batallar en este aspecto porque vamos al trabajo, vamos a la escuela, tenemos amigos, escuchamos algo en línea. Así es como el diablo entonces planta una duda en el corazón de uno y aquí es donde quiero yo contestar sus preguntas. Cada semana tomaré nada más una pregunta. Puede que dure 20 minutos a contestarla, pero va a ser solamente una pregunta, y especialmente las preguntas que ustedes tengan. Ahora, yo ya tengo una lista de preguntas que me han hecho, porque tenemos un formulario con un QR que estará al final, espero que será al final, o lo voy a poner ahí en el grupo del WhatsApp para que usted pueda poner su pregunta. Si tiene alguna pregunta, usted quiere saber la respuesta a algo, una duda, algo que escuchó, puede usted preguntarme cualquier cosa. Puede decir en cuanto a política del cristiano, ¿será Trump el anticristo? Algo así, gente me ha preguntado cosas así. Me puede preguntar usted qué significa este pasaje. Hay pasajes que son controversiales, Hebreos 6, hay pasajes en Hebreos 11. O puede ser cuestiones acerca, ¿qué dice la Biblia del aborto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Ayúdate que yo te ayudaré. Hay muchas cosas que podemos contestar. Pero la meta es cubrir nada más una cosa para así ampliar y usted pueda entender. El Instituto Bíblico está para profundizar en la Biblia y profundizar en el ministerio. Esta clase va a ser para ampliar nuestra visión y tener lo que es una cosmovisión bíblica. Significa ver, entender, interpretar la vida a través de lo que Dios dice en la Biblia. Y por eso necesitamos estar arraigados en Cristo. Ese pasaje base es Colosenses 2:7, dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Yo estoy muy emocionado por esta clase, porque esto trata de defensa de la fe, o lo que es la apología, es dando explicación o respuesta bíblica cuando hay ataques o dudas en cuanto a las Escrituras. Esta clase se enfoca en por qué creo esto. No es qué creo, sino por qué lo creemos, para tener una base sólida y bíblica. Ahora, los jóvenes van a tener la misma clase, pero ya con un énfasis juvenil. Especialmente los jóvenes del día de hoy tienen muchas dudas y muchas preguntas. Preguntas también como de los dinosaurios y de millones de años. ¿Cuánto tiempo tiene el mundo? ¿Cuántos años ha estado el mundo aquí? Todo eso lo vamos a tratar de abordar y contestar. Note lo que dice Colosenses 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los creyentes deben estar arraigados en Cristo y en la verdad, o sea, la palabra de Dios, para no ser movidos por el error o la pasión del mundo. Arraigado, como le mencioné, significa vivir firme en lo que Cristo es y en lo que su palabra enseña, sin ser movido por mentiras ni presión del mundo. Y la iglesia entonces debe establecer a cada creyente. La meta de esta clase es que usted se establezca en Cristo, en la verdad, tenga raíces profundas espirituales. Porque recuerde, vivimos en una generación donde las personas escuchan más voces que nunca. Hoy en día hay mucha información. Las redes sociales, en la escuela, en el trabajo, los amigos, la cultura, y están constantemente diciéndole a una persona qué debe creer, cómo debe vivir y cuál es la verdad.
Muchos creyentes aman a Cristo, pero no saben cómo responder cuando alguien cuestiona su fe. Cuando alguien distorsiona la Biblia o presenta ideas que suenan correctas, pero no lo son. Por eso le quiero yo animar a que usted no ponga su pregunta cuando le presente el formulario. Y en esa pregunta usted puede poner su duda, puede ser larga. Por ejemplo, una hermana me acaba de preguntar por qué hay dos Abimelechs. Y Abraham trata con un Abimelech y después aparece Abimelech, después con Isaac. Dice, ¿es el mismo o es diferente? Algo tan sencillo así. La respuesta es, Abimelech es un título. Es como Faraón. Es como llamar a una persona el rey. Entonces, así es muy sencillo como uno puede entender esto. Ahora, la razón por qué estoy tratando de implementar esto es para su discipulado, para su crecimiento y poder contestar cualquier duda. La verdad nunca huye cuando le hacen preguntas. Dice el Señor que debemos estar siempre preparados para dar una defensa en cuanto a nuestra fe. Y especialmente si usted es padre, usted va a tener hijos que le van a preguntar un día. Hace años yo leí por qué Steve Jobs era un ateo. Steve Jobs era un hombre muy inteligente, creó la compañía Apple y formó una generación con su nueva tecnología. Usted conoce, usted tiene los aparatos de ellos. Pero él era un hombre que rechazó a Dios. Y él explica por qué. Dice él, cuando él tenía 13 años, se le acercó a su papá y le preguntó, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Es una pregunta la primera pregunta que vamos a abordar la próxima semana. ¿Por qué hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué los niños sufren? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente duele? Y él estaba observando las imágenes que enviaban desde África, había sequías y había un niño que se estaba muriendo de hambre y detrás de él había un buitre. Quizás algunos de ustedes conocen esa imagen. Y él tenía un pesar por eso y le preguntó a sus papás y sus papás no sabían cómo contestar. Y le dijeron, vamos a preguntarle al pastor. Y cuando le preguntaron a su pastor, su respuesta fue, tú nada más cree, tú nada más sigue adelante, no le hagas caso a esas cosas. Él escribió en su biografía, ese fue el día cuando yo determiné que Dios no existía. Ahora, eso es muy, muy peligroso porque muchos de nuestros hijos crecen en los caminos de Dios, pero los abandonan. Muchos de nuestros hijos crecen en iglesias bíblicas, pero no retienen la fe. Es por eso que usted como padre es el primero en ser responsable en enseñar a sus hijos. Si usted tiene un problema en el hogar, es un problema familiar donde usted debe ser el primero, no involucrar a otro. Trate de usted aprender y ser el instrumento para ayudar a su familia. Dice la Biblia, cuando una dama o una mujer tiene pregunta, ¿a quién se la debe hacer? Así que, varón, usted es responsable de su hogar, de enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, estamos hablando de una cosmovisión bíblica. Voy a usar esa palabra a través de todos estos domingos. La cosmovisión, recuerde, simplemente es cómo uno ve la vida. Hay una cosmovisión del mundo y hay una cosmovisión bíblica. Cuando usted ve la creación, nosotros la llamamos la creación, vemos el planeta, vemos cómo Dios lo formó. Cuando el mundo ve el planeta, dice qué tremendo Big Bang hubo. Entonces hay diferentes cosmovisiones y nuestra cosmovisión debe ser basada en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí están conmigo? Vamos a ir entonces a ver en este día 3 verdades que Dios nos enseña aquí en Colosenses para aprender a tener esa cosmovisión bíblica, estar arraigados y firmes en Cristo. En primer lugar, escriba ahí conmigo, Cristo es nuestro fundamento. Cristo es el fundamento de todo lo que hacemos. Este versículo aquí en Colosenses 2:6 define el sistema de la vida cristiana. Note el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No hay dos maneras de relacionarse con Dios. La manera en que entramos en Cristo es la manera en que debemos vivir en Cristo. Esto importa para esta clase porque una cosmovisión bíblica no comienza con ideas humanas, sino con Cristo como el fundamento. Si una persona no piensa, decide y vive desde Cristo, su manera de ver la vida entonces va a ser moldeada por otro sistema. Si Dios no es el que forma sus ideas, si una persona no está siguiendo a Dios, alguien más va a formar su idea. Ronald Reagan, que era un presidente de Estados Unidos, fue enviado por sus padres a que le prepararan unos zapatos al zapatero para que le hicieran sus zapatos. Y cuando él llegó, el zapatero le preguntó, ¿quieres cuadrados o los quieres redondos? Y él dijo, no sé. Y le dijo, cuando decidas, regresas. Al día siguiente sus padres lo vuelven a enviar. Y le pregunté de nuevo, ¿los quieres cuadrados o los quieres redondos? Y él, no sé. Ok, ven mañana.
Y cuando él vino, le hizo un cuadrado y un redondo. Y le dijo, si tú no decides, alguien siempre va a decidir por ti. Si usted no determina que su fe va a hacer crecer desde Cristo, alguien más va a moldear su fe. No hay tal cosa de una vida sin Cristo, no hay tal cosa, una vida sin fe. Todos tenemos fe en algo. Hay gente que dice, no, ustedes con su religión y su fe. El ateísmo es una religión y una fe también. Porque ellos basan su creencia en algo que no pueden probar. Entonces todos tenemos fe en algo. Todos estamos confiando en algo. La pregunta es si estamos confiando en Jesucristo como nuestro fundamento y nuestra base. Note lo que dice ahí la letra A. Todo comienza con la salvación, que es recibir a Cristo. ¿Qué es la salvación? Note Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. La salvación es recibir a Cristo, significa confiar en Él como Salvador. No es un rito, no es una tradición, no es una reforma moral, es fe en la persona y la obra de Jesucristo. Fe es confiar que Jesucristo es el único que le puede salvar. Fe es depositar toda su confianza plena en Jesús y usted descansa en la obra que Él hizo. ¿Cuál es la obra? Que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para darnos la vida eterna. Si usted cree eso de corazón, la Biblia dice, sois salvo. Esta es la salvación. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, recuerde, habéis recibido. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué dice ahí? Hechos hijos de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, noten, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto importa para esta clase, porque si la salvación fue por Cristo, entonces ninguna filosofía, cultura o tradición puede convertirse en la base de la manera que usted y yo pensamos. Tiene que ser la forma en que recibimos a Cristo. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Por medio de su palabra. Esa es la base, es el fundamento. Nuestra raíz no es el mundo, nuestra raíz es Cristo Jesús. Cuando hablamos del fundamento del cristiano, vimos la salvación, es recibir a Cristo, pero después Pablo habla de andar en Cristo, y esto es vivir nuestra vida, nuestra manera de vivir. Note Colosenses 2:6, una vez más. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, note esta frase, andad en Él. Esa frase andar significa vivir cada día bajo el mismo principio, fe en Cristo. Debo crecer desde esa fe en Jesucristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo ¿en qué cosa dice ahí? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto importa para la clase porque una cosmovisión bíblica no es solo lo que creemos el domingo, sino cómo interpretamos la vida entera, cómo vive en su casa, cómo vive con su esposa, su cónyuge, con sus compañeros, cómo toma decisiones. Esto importa cómo usted trata sus problemas, cómo usted toma decisiones, cómo ve el sufrimiento, cómo ve el pecado, cómo ve la verdad y su propósito. Una persona que tiene una cosmovisión bíblica, cuando ve el sufrimiento a la luz de la Biblia, entiende lo que Santiago 1 dice, que él debe contarlo por sumo gozo, porque Dios está obrando. Una persona que no tiene una cosmovisión bíblica, cuando ve el sufrimiento, lo ve como que la vida es injusta. ¿Por qué me va mal a mí? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué Dios es tan malo? Porque no tiene una cosmovisión bíblica. Es la diferencia entre un cristiano que está arraigado y uno que no tiene raíces espirituales. Todos tienen salvación cuando creen en Cristo, pero no significa que todos andan en Cristo. Tienen hijos y los van a criar con la cosmovisión del mundo. ¿Sabe cuál es la cosmovisión del mundo de hoy? Aquí está una tableta, piérdete, haz lo que tú quieras. Decide por ti mismo. Los niños deciden muchas cosas en su hogar, no tienen orden. Los papás dicen, es que yo no lo quiero hacer nada, pobrecito, es que a mí en el pueblo me daban muy fuerte, yo no quiero hacer. Y no tienen la cosmovisión bíblica. Otra vez, la cosmovisión bíblica no significa aplica la vara de una manera fría. Significa instruye al niño, enséñale, ama al niño, dale orden. El niño necesita estructura y cuando él no obedece, tenemos que amorosamente entonces disciplinar a nuestros hijos para su bien. Así es como se afecta entonces nuestro corazón y nuestra conducta cuando la Biblia es nuestra regla y tenemos la cosmovisión bíblica. Vimos ahí en primer lugar, Cristo es nuestro fundamento. Número 2, vemos la verdad bíblica es nuestra raíz.
La verdad bíblica es nuestra raíz. Dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido, ¿qué dice ahí? Enseñado. Note esta frase, observe, así como habéis sido enseñado. ¿De dónde fueron enseñados los colosenses? Fueron enseñados en la palabra de Dios. La vida cristiana no se sostiene por emociones, por tradiciones, experiencias, sino en lo que hemos sido enseñados en la palabra de Dios. No puede usted decir, es que así lo siento, por lo tanto voy a tomar esta decisión. Esta fue mi experiencia, yo miré esto, yo escuché esto, y esta va a ser mi guía. No puede ser así, no puede ser algo que usted vio. Estábamos evangelizando la semana pasada y tocamos algunas puertas y había unos periódicos en las puertas. Y esos periódicos los pusieron a unas sectas que hablan de Jesús, pero tienen otras cosas, hablando de espíritus y sueños. Y decía ahí, uno de los párrafos que tenía un artículo, decía, ¿ves bultos en la noche? ¿Usted sabe qué es un bulto? ¿Los ha visto? Sombra, algo que se mueve en la noche. Y la gente habla de eso, es algo muy... Y no estoy yo minimizando su experiencia, a lo mejor sí vio algo, en su mente vio algo. Quizás fue su cansancio, quizás fue la mala alimentación que tuvo ese día, o quizás sí fue una actividad demoníaca. Yo no sé, yo no estoy negando que no existen esas cosas. Yo los he visto, yo les he vivido también. Sin embargo, tenemos que filtrar nuestra experiencia a base de lo que dice la Biblia. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no puede mi experiencia estar por encima de lo que dice la Biblia. No puedo yo contradecir lo que dice la Biblia. Si dice alguien, es que se me apareció hasta un ángel y me presentó a mí un nuevo evangelio de Jesucristo, las placas doradas ahí están en el bosque. Dice la Biblia en Gálatas, si otro hombre, un ángel, os anunciare otro evangelio, el que hemos anunciado, sea anatema. Dios ya advirtió en contra de eso. ¿A quién se le presentó ese ángel? A un hombre llamado José Smith. Y él fue el fundador de lo que hoy se llama los santos de los últimos tiempos. Cuando yo presento el evangelio a los mormones, yo les muestro este pasaje y les muestro con las escrituras cómo es que no puede haber nueva revelación y contradicciones. Dice Judas, la fe una vez dada a los santos. Una vez significa ya no hay segunda vez. La Biblia habla de aquellos apóstoles que ellos fueron testigos oculares. Significa que no puede haber un apóstol el día de hoy porque él no fue un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. No hay sucesión de apostolado. No enseña la Biblia que ahora te transmito la autoridad de apostolado a ti. No existe eso tampoco. Cuando la Biblia es nuestra autoridad, no caemos fácilmente en estos engaños. Usted puede decir, eso es algo exagerado. Yo he hablado con gente, un compañero de mi trabajo, tenía una maestra en su iglesia que era una profetisa, y ella le dijo, Dios me dijo a mí que te cases con esta mujer. Y este hombre tomó la decisión en base de eso, no en principios, no en la Biblia. Esta mujer y él no estaban felizmente casados, no estaban siguiendo el mismo camino, y siempre cuando hablaba con él veía en él una miseria. Y le dije una vez, ¿por qué hiciste esto? Y dice, es que me presionaron y yo sentía que esa era la voluntad de Dios. Me dice, ¿y ahora qué hago? Ahora ya tienes que amarla. Es lo que dice ahora la Biblia. Ahora tienes que darte por ella. Ya la recibiste en casamiento, ahora aprende a amarla. Y con el tiempo su actitud cambió. Ahora ya miraba a su esposa con amor, ahora ya le daba florecitas, ahora estaba emocionado por ella. ¿Por qué? Porque es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión del mundo dice, si no está bien, pues déjala y búscate otra. Una que te apoye, una que sí esté a tu lado. No, mi hermano, ese no es lo como Dios lo ha establecido. La verdad bíblica debe ser nuestra raíz. No lo que digan nuestros parientes, es que así me lo inculcaron, es que así me enseñaron. Muchas cosas nuestros padres nos enseñaron y muchas quizás son buenas. Pero si no está en la Biblia, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Pablo enseña que el creyente debe estar arraigado, edificado, afirmado, según lo que ha sido enseñado. Note conmigo la palabra arraigados. Colosenses 2:7 empieza con esa palabra, arraigados. O sea que la Biblia es la raíz que nos alimenta y nos fortalece. Esa palabra arraigado habla de una fe que tiene su raíz en Cristo por medio de su palabra. Un creyente sin raíces es llevado por ideas, culturas y falsas doctrinas. Por eso la imagen que yo puse en esta serie es un árbol frondoso que tiene raíces profundas. Un árbol no puede ser fácilmente desarraigado.
Los vientos vienen y vienen fuertes tormentas, pero ahí están aguantando y resisten por la raíz profunda que tiene. Cuanto más profunda sea su raíz, más fuerte es su fe. Usted no va a ser fácilmente movido, no va a ser fácilmente desarraigado, porque usted está bien plantado. Colosenses 3:16 nos habla que esta cosmovisión bíblica nace de la mente y el corazón, que está arraigado en Cristo y su palabra. Dice Colosenses 3:16, ¿la palabra de quién? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, su palabra nos enseña, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios nos exhorta, nos enseña en todo lo que necesitamos para tomar decisiones. Permanecer en Cristo es lo mismo como permanecer en su palabra, como dice Juan 15:7, si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros. Tenemos que permanecer en su palabra. Y las raíces del creyente bajan al suelo de las Escrituras. Si una persona no está en la Biblia, no está arraigado en Cristo. No importa cuánta espiritualidad aparentemente tenga, o cuántos años tenga de llamarse cristiano, o de asistir a una iglesia bíblica. La realidad es que las raíces no se pueden ver. Usted puede ver algo bonito, y hay árboles que tienen sus raíces ya muy dañadas. Usted puede ver otras cosas grandes como los hongos. Los hongos se hacen grandes, se esponjan, pero no tienen raíz. Fácilmente pueden ser desarraigados. El cristiano que no tiene raíces espirituales fácilmente es movido. Alguien le planta un pensamiento, ve un video en TikTok, ve un video en Facebook, y ahí empieza a cuestionar y a dudar porque su raíz no está en la Biblia. Está en algo que suena espiritual, algo que suena noble. ¿Cómo es que un Dios de amor va a permitir que gente sufra? Tenga cuidado con ese tipo de palabras, porque eso se llama huecas sutilezas, lo cual veré en un segundo. Mire, la siguiente es sobreedificados. Pablo dice arraigados y sobreedificados. O sea que la Biblia es el plano y el material de construcción. Sobreedificados es el crecimiento continuo de nuestra manera de pensar y vivir sobre Cristo. En Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, mire, para sobreedificaros. La palabra de Dios nos da ese crecimiento, nos da fortaleza. Nuestra manera de pensar y vivir debe ser edificada sobre Cristo, no sobre el mundo. La apología bíblica no añade ideas humanas, sino que construye sobre el fundamento de Cristo. Si usted quiere aprender a defender su fe, tiene que sobreedificarse. Cristo es el fundamento, pero la palabra de Dios se usa para construir ese fundamento. Sin Biblia no hay edificación real. Hablo con personas y me dicen, a mí no me gusta leer la Biblia, me gusta orar mucho. Yo le respondo a cualquier persona que dice eso, si usted no lee la Biblia, usted no sabe cómo orar. Porque nosotros aprendemos el lenguaje de Dios con la Biblia. A mis hijas les enseñamos, como usted a sus hijos, hablándoles. Ellos empiezan a aprender nuestras palabras, nuestros modismos, y nos empiezan a responder conforme a nosotros le hablamos. Si usted quiere aprender a hablar, a orar con Dios y hablar con Él como Él habla, tiene que leer la Biblia. Porque si usted solamente ora, significa que muchos no agradecen a Dios, no saben un orden bíblico, no conocen la oración modelo de Cristo, no han visto cómo Dios le contestó una oración a Isaac, a Ana, o cómo Dios contestó la oración a Jeremías. Usted tiene que aprender a orar cuando usted lea la Biblia. Por eso es importante sobreedificar nuestra fe en Jesucristo. Siguientes, confirmados. La Biblia es lo que da firmeza en la fe. Pablo continúa, arraigados y sobreedificados en Él, finalmente confirmados en la fe. Confirmados habla de firmeza, un creyente enseñado en la verdad, y este no es fácilmente engañado. Es la idea de un niño que él va a la escuela y lo confirman. Eso es la idea de un alumno, que él está siendo enseñado y está siendo fortalecido en el conocimiento. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Note entonces aquí, vemos la raíz, el fundamento y la verdad de nuestra fe. Pablo dice, así como habéis sido enseñados. La Biblia no es algo añadido a Cristo, es el medio por el cual estamos arraigados, edificados y confirmados en Él. Vimos Cristo es nuestro fundamento, vimos la verdad bíblica es nuestra raíz, y número 3, el mundo intenta movernos. Usted tiene que darse cuenta que el mundo siempre va a intentar moverlo. Cuando usted envía a sus hijos a la escuela, el mundo va a tratar de moverlos. Usted tiene que prepararles, tiene que enseñarles, darle una fe fuerte. Pase tiempo con ellos enseñándoles, prepárales. Dígale un día, un niño te va a decir esto. ¿Cómo le vas a responder? Tengo un sobrino, él tiene 14 años
Y él dice que un muchacho en la escuela se le acercó y le dijo, yo te quiero a ti. Entonces no sabía cómo se responde eso. ¿Qué le dices eso? ¿Cómo lo vas a enseñar a tu hijo esto? ¿Cómo le enseñas a tus hijas cuando tienen ellas maestras que les van a enseñar e indicar? Mi maestro me dijo a mí, tú puedes acostarte con quien quieras. Dijo, aquí tenemos anticonceptivos. Una maestra le dijo a las muchachas, si tú necesitas ayuda, no quieres ese niño, yo te llevo a la clínica. Yo te llevo y eso estoy hablando hace 20 años. Ahora las cosas han cambiado mucho más, se han empeorado. Entonces usted tiene que preparar a sus hijos. Usted enséñeles. Usted dígale que ellos tienen que aprender a vivir sabiendo que Dios está en todo lugar. De Dios nadie se burla. Y eso se basa en tener un fundamento arraigado en Cristo. No es la regla de mamá, es lo que Dios quiere. No es lo que papá me enseñó, es lo que yo aprendí en la palabra de Dios. Eso es muy diferente. Porque si decimos, es que así me enseñó mi padre, pero es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ni siquiera es la vida de uno, ni es nuestro cuerpo. ¿A quién le pertenece nuestra vida? A Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, note que hay ciertas cosas que vamos a cubrir aquí. El relativismo, es tu verdad, es tu verdad. El humanismo, el hombre es la medida de todo. Vamos a hablar de la cultura popular, de la psicología, la ideología política, el materialismo, el entretenimiento, las redes sociales, la nueva espiritualidad. Y usted dice, pastor, ¿cuál es la religión más creciente? Es la nueva espiritualidad. Todo este asunto de tener esos cristales, esos que atrapan sueños, poner veladoras especiales, hacer yoga. Todo esto es parte de la nueva era de espiritualidad. El moralismo, cada quien puede ser bueno sin Cristo. Y Pablo advierte todo esto. Por eso el pasaje empieza con esta frase, en Colosenses 2:8. Mirad que nadie, ¿qué? Os engañe. Pero mire, por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No te empieza con filosofía. ¿Qué es la filosofía? El mundo presenta sistemas de pensamiento que intentan explicar la realidad sin partir de Cristo. Eso puede empezar desde la creación. ¿Cómo es que este mundo llegó a existir si no fue Dios que lo hizo? Entonces, ¿dónde vino este mundo? Entonces, la filosofía tiene que inventar algo. Y Pablo le llama la falsamente llamada ciencia. Que hace unos 75 mil millones de años hubo una explosión. Y esa explosión de gases ahora formó este planeta y poco a poco ha habido una evolución. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¡Qué fantasía! Yo creo que Walt Disney hizo eso. Yo he estudiado a fondo, como usted nos imagina, todo este asunto de la ciencia de la creación. Nosotros no estamos en contra de la ciencia, estamos en contra de la falsamente llamada ciencia. Porque la ciencia es probada, se puede probar. La ciencia es algo que observamos y probamos. Si no se puede probar, es una teoría, es una idea. Y yo ni siquiera creo que esas teorías se pueden sostener con lo que observamos en este mundo. Por otro lado, Dios claramente nos dijo que Él hizo el mundo en 6 días. Todo lo hizo en 6 días con su poder. La Biblia habla de huecas sutilezas. ¿Qué es la hueca sutileza? La hueca sutileza son ideas que parecen profundas y espirituales, pero están vacías de poder. Tenga cuidado cuando alguien dice, sigue a tu corazón. Dios quiere que seas feliz, todas las religiones llevan a Dios, lo importante es que seas buena persona, Dios conoce tu corazón, no importa lo que creas, ten fe en ti mismo, declara y reclama, espiritual pero no religioso, creo en Cristo pero no voy a la iglesia, Cristo es un gran maestro pero no el único salvador, la gracia significa no importa cómo vivas, tenga mucho cuidado con ese tipo de frase y también cómo un Dios de amor va a enviar a sus hijos al infierno, son palabras, son huecas sutilezas, finalmente tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres es religión como raíz. Y eso es cuando las costumbres, sistemas, religiones sustituyen la palabra de Dios. Jesús advierte de esto en Marcos 7:13, que hay quienes invalidaban la palabra con tradición. Cuando se enseña algo y eso se convierte en el mandamiento que suplanta la Biblia, finalmente rudimento del mundo. Un rudimento es el mundo enseña que una persona vale por lo que hace, la salvación por obras. Gálatas 4:9 habla los que son los rudimentos, los cuales quieren volver a esclavizar, un sistema de reglas y méritos. Todo esto Pablo lo advierte en un solo versículo, unos solos versículos. Cristo es el fundamento de nuestra fe. La verdad bíblica es nuestra raíz. El mundo intenta movernos.